Tardes. Hola Otto, buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, gracias. Quiere que ando con un gran dolor de estómago, no sé por qué. Ay, ¿qué pasó? Ayer no me llamó. Ya llamé, no me contestó. Ay, es que el teléfono no lo tengo identificado. Usted es el de un Eh, 33. sí, exacto. Yo sabía que no me había contestado por eso, es otra línea que tengo. Sí. Sí, 33, 35, 70, 34. creo, no, fíjese que la verdad no estoy seguro, pero sí, es un 33 algo. Ah, ok. Sí, no, pero ahí le voy a escribir entonces, o la llamo de ese número. Vaya. Buenas tardes, abogada. Buenas tardes, Astrid. Vamos a ver, Ángel Uniberto, José Sebastián, Diego, Presente. Astrid, ahí está, Alexis, Presente. Diana, Hola, abogada. Florencia, Ángel Irías, Presente, abogada. Jaime, Carlos Cobos. Presente, abogada. Presente. Ok, Valeria. Presente, abogada. Ok. ¿A quién le toca hoy? A, a Carlos Cobos. Vamos a terminar con Otto. Ah, sí, nos hizo falta, es cierto. ¿Quién faltaba de ustedes? Ángel y yo nos vamos a O exponer lo sea, de factoring. sí. ¿Y el Hoy grupo nos de toca hoy a quién nosotros. es? ¿Cómo? Hoy nos toca a nosotros, a Jaime, Ayar y a mí. Sí, Ok, aquí nomás lo voy a poner ya de... Bueno, Otto, vaya poniendo ahí la presentación. ahorita. Abogada, Yar ya se va a conectar, es que está terminando un examen que venimos de prueba, pero ya se está conectando, creo. Ok. Él tiene la presentación, abogada. Entonces tenemos que esperar a que termine la prueba. Sí, Sí, pero en lo que yo termino, vamos ya pues, Otto. hago tiempo. Ya la estoy subiendo, se está convirtiendo ahorita. Ok. Florencia ya vino, ¿verdad, Florencia? Jaime también. Solo falta Sebastián y Uniberto. Bueno, ya voy a empezar, abogada. Dele. Bueno, compañeros, buenas tardes. Como se pueden acordar, el día de ayer les hablamos sobre los contratos de garantía junto a mi grupo Ángel Irías y Alexis. Les mencionamos sobre el contrato de fianza. Uy, sí, les hablamos del contrato de fianza, del contrato de prenda mercantil y por último les hablamos del contrato de hipoteca mercantil. Esos son los tres contratos de garantía. Con lo que vamos a entrar ahorita a hablar sobre el contrato de factoring. Vamos a hablar un poco de los antecedentes. Entonces, se considera que el factoring nació en la época colonial, alrededor del siglo XVII, para facilitar el comercio. Va, puedo poner mi cámara. No había olvidado. Entonces, bueno, se dice que se creó para facilitar el comercio entre Inglaterra y los Estados Unidos. Dado que los norteamericanos demandaban tanto los textiles ingleses, entonces ciertos empresarios se veían sometidos en ciertos casos a fuertes riesgos a la hora de cobrar sus facturas porque tenían que hacerlo al otro lado del Atlántico. Entonces por eso fue que en los Estados Unidos se empezaron a aparecer aquellas figuras financieras que eran especializadas en el factoraje. Eso lo que hacían era que asumían el riesgo comercial
de estas operaciones que adelantaban el pago de facturas a los empresarios de la exportación de Inglaterra. Es decir, yo estoy en Inglaterra y me compro un textil a mí, Ángel, en Estados Unidos. Entonces lo que hacían estas figuras financieras es que venían, básicamente como que compran mi deuda, me van a dar a mí un porcentaje antes de ellos cobrar la deuda. Bueno, eso les vamos a hablar porque hay varias formas de hacer el factoraje, pero la principal con la que empezaban es, ellos venían y básicamente como que compraban la deuda para que el empresario estuviera tranquilo y que su dinero sí se le iba a pagar. Entonces esta empresa le pagaba al empresario y después ellos cobraban a los agentes de Estados Unidos al otro lado del Atlántico. Entonces básicamente adelantaban el pago de las facturas a los empresarios de exportación en Inglaterra. Era básicamente como una eliminación de riesgo a cambio de las facturas. Eso es lo que es como la base del factoring. Esto tomaba forma así en la época colonial inglesa y la verdad es que ha cambiado un poco desde ese momento hasta ahora. Vamos a hablar más adelante de las modalidades que hay en cuanto a esto de factoring. Y bueno, pasó el tiempo, llegó la revolución industrial y esta no hizo nada más que incrementar la tendencia de esto de factoring, dado que los empresarios textiles adelantaban todas sus facturas y se financiaban de mejor manera. Esta era al igual una época muy importante en la tecnología y también en las materias primas. Entonces, para satisfacer la demanda, entonces, se me olvidó la palabra. Al satisfacer la demanda, entonces esto ayudaba bastante a esta figura de factoring para que se pudiera hacer todavía más grande. Entonces vamos a hablar sobre la definición. El profesor uruguayo Carlos Eduardo López Rodríguez menciona que el factoraje del contrato por el cual una parte, denominado el factoriado, se obliga a ceder sus créditos actuales o también futuros que tenga sobre su clientela, y la otra parte, denominado el factor, se obliga a intentar su cobranza o adquirirlos anticipándose a aquel una parte del cobro como precio por la cesión a cambio de una comisión. Al investigar un poco más de los contratos de factoring, pude encontrar una mayoría, una similaridad en varias de las pymes, porque es muy habitual que estas empresas, estas pequeñas y medianas empresas, usen esto de factoring, porque esto se debe a que estas empresas manejan capital no alto, sino que es un capital bajo. Entonces, al tener ellos contratos de factoring, entonces pueden gozar de un pago anticipado al ellos ceder la deuda, lo cual al final les va a ayudar a ellos, ya que los presupuestos de estas empresas tienden a ser sumamente bajos, por lo cual necesitan ese capital disponible, como por ejemplo, digamos que yo tengo una empresa de, no sé, de panqueques, tengo una empresa de panqueques y yo soy el acreedor de 3 deudas. Y entonces digamos que estas 3 personas me deben a mí 10.000 empiras. Y mientras ellas no me pagan, yo no tengo capital para poder seguir con mi negocio, seguir haciendo panqueques. Entonces aquí es donde entra el factor. Viene el factor y me paga a mí 5.000 empiras antes de cobrar la deuda. Y que cuando ya, entonces viene él y me paga de los 10.000 empiras que me deben cada uno, me paga 5.000. Y dice, ok, voy a cobrar la deuda. Y entonces al cobrar la deuda, cuando se la paguen a él se va a quedar con una comisión de tanto %. Pero entonces lo que es bueno con estas empresas de factoring es que si yo tengo esta pequeña empresa de hacer panqueques y no me han pagado 3 clientes, yo no me voy a quedar estancado, sino que al ellos pagarme un porcentaje de anticipo, yo voy a poder seguir moviendo mi negocio, seguir creciendo a medida esta persona se está encargando de cobrar mis deudas, y que sé que al cobrarlas él se va a quedar un porcentaje, pero me va a pagar a mí. Entonces, así es básicamente como funciona el factoring con anticipo. Ellos me dan a mí para que yo pueda seguir con mi negocio, seguir creciendo y no
estar estancado sin poder hacer absolutamente nada. Con lo que ahora vamos a entrar a las modalidades. Ok, entonces para empezar encontramos el factoring con recurso. En este caso, la entidad de factoring, también conocida como el factor, no cubre la posible insolvencia del deudor. Es decir, yo puedo trabajar con ellos, pero al final el deudor no les va a poder pagar a ellos. Luego tenemos el factoring sin recurso, que en este caso la entidad del factoring sí cubre la posible insolvencia del deudor. Es decir, yo les vendo a ellos mi deuda, el deudor no le paga, pero ellos al final me tienen que cobrar a mí, pagar. Tenemos el factoring sin anticipo, que básicamente la empresa de factoring realiza en nombre del cedente la gestión de cobro, pero no adelanta ningún importe. Es decir, es como el ejemplo que yo les di, pero al revés. En este caso, yo vengo y yo siendo el cedente, le doy a la empresa de factoring para que ellos cubran mis deudas, pero ellos lo que tienen que hacer es ir a donde la empresa que me debe cobrar y una vez ellos cobren, me dan a mí mi dinero. Esto es sin el anticipo. Y luego tenemos con el anticipo, yo a ellos les doy mi deuda, ellos me dan a mí un anticipo, me dan cierta cantidad de dinero, depende de cuánto sea la deuda que ellos van a ir a cobrar. De esa deuda, ellos me dan mi porcentaje, se quedan porcentajes, pero yo ya tengo el anticipo, que es lo que les dije que funciona bastante con las pequeñas y medianas empresas, para que estas no se queden atascadas y puedan seguir con su negocio. Tenemos las características. La primera es un contrato principal, porque subsiste por sí mismo. Es un atípico, no está regulado en nuestro código de comercio. Es consensual, dado que se perfecciona por el consentimiento de las partes contratantes, es consensual porque se perfecciona solo con el consentimiento de las partes contratantes. Es bilateral porque se celebra entre partes, en este caso una siendo el cliente y el otro el factor. Es oneroso, dado que ambas partes pretenden obtener una prestación de la parte contraria, es decir, el cliente obtiene un porcentaje del cobro y el cliente obtiene su cobro y la empresa de factoring su porcentaje. Es conmutativo porque ambas partes conocen el momento de otorgar el contrato, y es de tracto sucesivo porque se perfecciona con el transcurso del tiempo, obligando a las partes a prestaciones repetidas. Es decir, con el tiempo yo les cedo mi deuda, ellos hacen lo que ellos, pues básicamente yo los contraté para que hicieran, lo hacen y después me regresan a mí mi parte. Entonces, con el transcurso del tiempo se va haciendo el negocio casi que perfecto. Luego tenemos los elementos personales. En este caso encontramos 3, el cliente, el deudor y el factor. En este caso, el cliente es el empresario que transmite en exclusiva los créditos que tiene frente a terceros como consecuencia de su actividad mercantil al factor. ¿Y quién es el factor? Pues el factor es la identidad que presta el servicio de factoring. Esta está sometida a la disciplina e intervención de las entidades de crédito, y su actividad está básicamente como reservada a los denominados establecimientos financieros de crédito. Y estas se han sustituido por las antiguas entidades de crédito de ámbito operativo limitado. Estas que quiere decir que pueden ser un banco. Y por último tenemos al deudor, el deudor cedido. El deudor es el cliente cuyo crédito se cede al factor. En consecuencia no es parte en el contrato de factoring, pero no le es indiferente el contrato, aun cuando solo sea porque cambia la persona del acreedor, por lo que hay que notificarle a la persona en la cesión, no como requisito de validez o eficacia de la cesión, pero opera al margen del consentimiento del deudor cedido. Con lo que nos movemos ahora a los elementos reales. Tenemos en este caso la tarifa y el objeto. En este caso el objeto son las facturas de comisión de cobros, puede ser asunciones de crédito, investigación de clientela, contabilidad y cobranzas, o por último gestiones de cobro. Y luego tenemos la tarifa, que la tarifa del factor se aplica porcentualmente sobre el impuesto de las facturas cedidas al factor.
Ahora los voy a dejar con mi compañero Ángel Irías, que les hablará sobre las obligaciones del factor respecto al cliente. Ok, creo que ya está la cámara, ¿verdad, abogada? Bueno, yo les voy a hablar ahora de las obligaciones del factor en cuanto al cliente, ¿verdad? Y pues primero tenemos que adquirir los créditos que se originen de la manera y en las condiciones que sean previstas contractualmente. O sea, esto se refiere a que la adquisición a título oneroso de instrumentos crediticios que sean negociables del cliente o factorado son facturas conformadas y títulos valores que son representativos de deuda. Y bueno, ¿qué son títulos valores representativos de deuda? Pues podría ser la letra de cambio, podría ser cheques, podrían ser bonos, los legales, los pagarés, y etcétera. Después tenemos lo de pagar los instrumentos crediticios transferidos y aprobados en el momento convenido. O sea, esto se realiza en el plazo y forma convenida con el cliente. O sea, esto se refiere a que los créditos que luego de un estudio han sido calificados por el factor como recuperables. También tenemos que asumir el riesgo de insolvencia de los deudores, así como cubrir el importe de los instrumentos crediticios no cancelado por ellos si se hubiese sido expresamente pactado. Y bueno, esta es una de las razones por las cuales es necesario utilizar la forma escrita para la celebración de estos contratos. También tenemos que efectuar los servicios de facturación, contabilidad y cualquier otro servicio que sea convenido. Y estos otros servicios, o sea, son servicios adicionales que pueden ser estipulados libremente en razón de que las otras obligaciones son mínimas, pues. Ahora les voy a hablar de las obligaciones al factor. Permíteme, quiero cambiar. O tú puedes moverla, que no me da. No, estoy intentando mover la presentación. Ok. Entonces, ahora tenemos las obligaciones del cliente al factor. Y bueno, aquí tenemos que primero hay que informar al factor del comportamiento de los deudores cedidos y contribuir con el factor para el cobro de los créditos cedidos. Y bueno, la razón de dicha obligación se refiere a la eficacia del servicio que el factor preste al cliente, que dependerá del pleno conocimiento de aquel y de las condiciones de cada uno de los deudores del cliente. Después tenemos que ceder al factor los documentos e instrumentos de contenido crediticio objeto de la adquisición. Y bueno, No lea tanto, Ángel. Exponga, no me lea, por favor. No no lea. estoy leyendo. Está leyendo No, literalmente, lo estoy viendo. Bueno, como le decía, se debe señalar que los créditos que se ceden son los originados por las operaciones del cliente, o sea, la empresa, y no cualquier clase de crédito. Después tenemos que remitir al factor lo que le hubieran pagado directamente los deudores cedidos a fin de cumplir el compromiso de reembolso pactado. O sea, esta obligación
puede ser o no pactada, siendo facultativa de ambos contratantes, que, bueno, en nuestra opinión debe serlo en razón de que el cederse los instrumentos crediticios y el nuevo titular de los mismos es el factor, porque subroga en todos los derechos y obligaciones del cliente cedente. También tenemos que notificar a sus deudores de la transferencia de los instrumentos de contenido crediticio a favor del factor. O sea, el cliente por lo general está en el deber de informar a su clientela la celebración del contrato con el factor. Además, en todos los instrumentos crediticios que se emitan, se incluye la cesión, la cual produce a su vez el conocimiento de cada comprador o usuario acerca de la realización del crédito. También tenemos que garantizar la existencia de los créditos transferidos. O sea, el cliente tiene que mantener la vigencia de los créditos a ceder al factor, así como su exigibilidad. De lo contrario, dichos créditos serán poco apetecibles. ¿Qué es un crédito exigible? ¿Qué es un crédito exigible? Un crédito exigible. O sea, bueno, creo que literalmente, o sea, el crédito exigible es el que el factor puede exigir, o sea, es el crédito que se le dio al factor, que como le digo, el factor tiene derecho a exigirlo. Luego le pregunto, ¿cuándo tiene derecho a exigirlo? Pues tiene derecho a exigirlo, depende cómo lo hayan convenido, ¿no? Un derecho exigible es un crédito vencido. Eso significa, lo que usted está diciendo, eso lo significa. Con la pregunta que le acabo de hacer, usted me demuestra que me está leyendo y que no sabe lo que está diciendo. Eso significa un crédito exigible. Siga adelante. Bueno, después tenemos los derechos del factor respecto al cliente. Ya hablamos de los del deudor, ahora vamos a hablar del cliente. Bueno, primero es realizar todos los actos de disposición con relación a los instrumentos adquiridos. O sea, es comprensible en cuanto a que el factor se subroga en los derechos del cliente y por razones de eficacia y conveniencia es necesario que el factor cuente con dichas facultades. También ¿Y qué significa que el factor se subrogue en los derechos del cliente? O sea, que va a sustituir la obligación que tiene el cliente. Déjeme a Ángel, Loto, si la evaluación es de Ángel, ya pasó su turno. Los puntos son de Ángel. En la medida que usted lo interrumpa, le quita la oportunidad a él de que se defiende y yo simplemente bajo puntos. Disculpe, es que usted siempre dice el grupo, pensaba yo, perdón. Vamos a ver, Ángel. O sea, esto se refiere que el factor depende de los derechos que tenga el cliente y por esas razones es de eficacia y conveniencia que el factor, eso no significa subrogación. Eso no significa subrogación. Bueno, yo así lo tengo entendido. Bueno, si usted me está exponiendo y me dice que el factor se subroga en los derechos del cliente, explíqueme bien, si usted estudió, se supone que estudió el contrato. Sí, o sea, lo que yo digo es que que se sustituya la deuda.
O sea, creo que a eso es lo que se refiere con subrogar. Que, o sea, que se pone en lugar de, pues, de la persona. Ok, sigue adelante. ¿Me entiendes? Bueno, después tenemos que cobrar la comisión y gastos por los servicios complementarios que hayan sido acordados. O sea, el pago del precio convenido. Em, también tenemos que El pago del aceptar precio, o el rechazar. pago del precio convenido. ¿Sí? ¿Qué es lo que gana el factor? Lo que gana el factor es un precio. No, o sea, no. O sea, lo que gana es la comisión entre el 1 y el 3%. ¿Y de dónde saca usted Separadamente ese se fijan los porcentaje? intereses cuando existe una financiación. ¿De dónde saca usted ese porcentaje? Bueno, en este momento no recuerdo, pero fue de la investigación que hicimos en el código y fue internet. ¿Y la comisión es lo mismo que un precio? No, porque la comisión es la ganancia, que es lo que usted está diciendo. ¿Y el precio qué es? Eh, pues el precio prácticamente es lo mismo que la comisión, si no me equivoco. Pero si hace un segundo me dice que no es lo mismo y ahora me dice que sí es lo mismo. ¿Al fin es lo mismo o no? ¿Comisión y precio es lo mismo? O sea, es que el precio convenido es usualmente la comisión que se tiene. O sea que en el Entonces, contrato de factoring lo que se gana es un precio, como si fuera una compraventa. No, o sea, la comisión sería el porcentaje y, Entonces no me o esté sea, hablando de precios en el contrato de factoring. Está estudiando contrato de factoring, no está hablando de compraventa. Así que no me esté hablando de precio. Lo que gana el factor es un porcentaje de comisión o un porcentaje de descuento, que es diferente. ok. Adelante, siga. Bueno, después tenemos que, espérenme. Ok, permítanme. Bueno, después tenemos lo de cobrar las facturas seguidas en los plazos estipulados y, y exigir al factor el cumplimiento de los servicios complementarios que hayan sido concretados. Después tenemos los derechos del deudor respecto al factor. Porque habíamos dicho. Bueno, los derechos del deudor respecto al factor. Esto ya lo había dicho. Pero bueno, es oponer las excepciones que podrían valer contra el cliente excedente, exigir el recibo de pago, ya que, pues obvio, es su derecho con el cliente. Y bueno, los requisitos que se deben tener en cuenta a la hora de firmar un contrato es, primero, que las Ángel, facturas deben ser originales y correctamente Ángel, firmadas. Mande. explíqueme esto que me acaba de decir. Oponer excepciones que podían valer contra el cliente excedente. ¿Qué significa esto? O sea, se refiere, que se tiene que oponer con las excepciones que tenga el cliente que haya cedido esta deuda al, al factor, pues. ¿Qué es una excepción?
O sea, excepción se refiere a que como que no está incluido, pues. ¿Cómo que no está incluido? ¿Incluido el qué? Dice, es O sea, un usted está derecho, preguntando qué significa una excepción. derecho del Mecanismo de deudor. defensa, pues. Ajá, entonces Es un explíquese mecanismo bien, de por defensa. favor. Ajá, Sí, ¿puede o oponer sea, o lo no que... puede oponer? Sí, sí puede oponer, porque es un mecanismo de defensas, como le decía, que al derecho le corresponde. ¿Cómo que al derecho le corresponde? Hable bien, exprésese bien. O sea, son mecanismos de defensa para proteger derechos que le corresponde pues al deudor de lo que estoy hablando. Por eso hizo poner las excepciones que podían valer contra el cliente cedente. ¿Me Sigue explico? adelante. Ok, bueno, también exigir los recibos de pago. Y pues eso sería lo último. Y después tenemos cuáles son los requisitos para firmar un contrato de factoring. Y bueno, los requisitos son que primero las facturas deben ser originales y correctamente firmadas por el emisor y el obligado al pago. También que las facturas no estén vencidas ni cedidas a otras entidades. También tenemos que las facturas deben pertenecer a una serie de productos entregados o servicios prestados. Obviamente también conocer plenamente la fecha de vencimiento de la factura y es necesaria la notificación al deudor de la cesión de las facturas por parte del cliente a la entidad factor. Y como último requisito, también sería necesario realizar un análisis del riesgo del deudor y hay que analizar su solvencia para que de esta forma se pueda conocer si es viable llevar a cabo una operación. Bueno, ahora les voy a explicar las formas de determinación del contrato. Y bueno, la terminación del contrato se produce por causas naturales previstas en el contrato, que podrían ser como el vencimiento de un plazo o el cumplimiento del objeto contractual o también por razones de resolución del contrato que son producidas a consecuencia del incumplimiento de algunas condiciones contractuales. Y aquí pues podemos ver las causas normales, que sería el vencimiento de plazo, el cumplimiento del objeto contractual que les explicaba, podría ser el fallecimiento de la persona natural, y tenemos también causas anormales que podrían ser así como la resolución del contrato, también podría ser la declaración de quiebra de cualquiera de las partes. Y bueno, eso en cuanto a la determinación del contrato. Gracias. ¿Tienen preguntas en relación al factoring, jóvenes? Mientras vaya Jaime y Carlos poniendo, por favor, la presentación. ¿Nadie tiene preguntas en relación al factoring? Bien, vamos con la siguiente exposición. Oye, abogada, se está subiendo ya. Abogada, Dígame. dice que yo he estado, bueno, ahorita que investigamos de esto, bueno, especialmente en los Estados Unidos y en Inglaterra, encontré como ciertos videos y ciertas noticias de que hay ciertas técnicas que se usan de factoring que son un poco como agresivas, diría yo, en cuanto a la gente que le van a cobrar el dinero, los cobradores por su parte. Porque aquí, por lo menos en nuestro país, pues yo no sé de gente que se dedique a eso. Yo creo que no hay porque no está ni establecido nuestro código civil. Sí, hay otro. Todos los bancos se dedican al factoring.
Pero no hay una empresa que es de factoring, o sea, un No, banco. empresa de factoring no hay, pero sí los bancos lo hacen. Sí, pero yo estuve viendo en los otros países que lo hacen de una forma como bien agresiva, como que casi que le tumban la puerta a uno. Sí, son servicios de cobranza. Sí, no sé. Imagínense que le tumben la puerta por una deuda. No. Bueno, vamos a ver, Carlos Cobos. ¿La pueden ver, abogada? Sí. ¿Cómo dice? ¿Pueden ver la presentación? ¿Ya la subí? Sí. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy el grupo conformado por Carlos Cobos, Jaime Endara y Sebastián Yar les va a exponer un estudio minucioso hecho sobre los contratos de fideicomiso, leasing y el estimatorio. Entonces, empezaríamos hablando sobre el fideicomiso con los antecedentes históricos. Cabe señalar pues que el fideicomiso empezó como un acto mortis causa, es decir, fue como una disposición testamentaria que una persona, permítame. Se Perdón, escucha. perdón. Estás hablando, es que no escucho. Sí, sí Yo se estoy escucha, pero exponiendo. no, sí, sí se escucha. Perdón. Bueno, como les decía, esto empezaba como un acto ya, eh, como una disposición testamentaria en la que una persona pues dejaba encargado a otra en base a su confianza que administrara sus bienes y que esto fuera a favor de otro beneficiario que sería, por decirlo de esta manera, el heredero, que tal vez por ciertas razones que consideraban que no podía dar una buena administración, ya sea por la misma edad o por cualquier razón, entonces basado en su confianza le dejaba encomendado y este pues tenía que retribuirle a ese beneficiario el, el mismo bien y las ganancias percibidas. A lo largo del tiempo, pues esto se convirtió en un negocio jurídico que se conoce con el nombre de trust, confianza traducido al español. Y bueno, a medida se iba utilizando y todo, se fue incluyendo ya en las disposiciones legales y las mismas pues lo empezaron a regular y así se va a ir viendo a medida vayamos estudiando este contrato. Bien, buenas tardes compañeros. Como bien dijo mi compañero, disculpen, es que tuve problemas de conexión al principio y por eso no les pude pues explicar concretamente la estructura del trabajo que realizamos. Nosotros antes de seguir, solo recordarles que nosotros vamos a hablar de tres contratos: el contrato de leasing, el contrato de fideicomiso y el contrato estimatorio, perdón, que es el último contrato que vamos a ver de la parte de nuestro grupo. Nosotros vamos a hablarles y siguiendo pues con el proceso que había establecido pues la abogada en el trabajo, de cómo tenía que estar organizado. Vamos a hablar de los antecedentes, de los conceptos, vamos a hablar de los elementos tanto personales como reales, de la forma de determinación del contrato, de las características de su naturaleza jurídica, entre otras. Vamos a ir desarrollando paulatinamente, por llamarlo así, o de una forma sucesiva y desenvolviendo las partes de los contratos. Entonces, bien, siguiendo con lo que decía mi compañero, ya vimos los antecedentes de lo que es el contrato de fideicomiso. Yo les voy a hablar acerca de lo que es ya el concepto del contrato de fideicomiso. El contrato de fideicomiso como tal es un contrato en el que una persona, llamada en este caso fideicomitente, le transfiere, ya por llamarlo así, ya sea un bien o una cantidad de bienes, una masa, por decirlo así, de bienes y derechos a otra persona llamada fiduciario. ¿Qué va a hacer el fiduciario? Bien, el fiduciario lo que va a hacer con esta masa de bienes que le transfiere
el fideicomitente es, ya sea bien administrarla de forma eficiente, ya sea mantenerla, ya sea protegerla y como les había mencionado, pues custodiarla y representarla hasta cierto punto. Más adelante les voy a explicar qué quiero decir con eso de representar la masa de bienes, porque sí, una de las características, más adelante se lo voy a explicar a fondo, es que ese conjunto de bienes es autónomo y es separado de los bienes del fiduciario y de ya los intereses personales del fiduciario. Eso es completamente aparte. Igual se lo voy a explicar más a fondo más adelante, pero sí quiero que entiendan un poco desde ahorita para ir enrolando lo que es el concepto completo. Entonces, este fiduciario lo que hace, como les dije, lo administra, lo protege, lo representa hasta cierto punto y lo que hace es que cuando a determinado tiempo o el objetivo, en fin, de ese fiduciario de hacer el contrato de fideicomiso es que al final el beneficio que se tiene y donde van a terminar los bienes al final va a ser ya sea en favor de el fideicomitente que dio en fideicomiso al inicio o en favor de terceros, y estos terceros se denominan beneficiarios o fideicomisarios. Este contrato es un contrato donde es claro, bilateral, igual les voy a hablar de esa característica más adelante, de que en sí es entre dos personas, pero que puede involucrar a una gran cantidad de personas, porque si bien como les digo, puede ser a favor de este mismo, puede ser a favor de un tercero o de varios terceros. Puede haber varios beneficiarios o varios fideicomisarios, de un solo fideicomiso realizado. Si les voy a, permítanme, voy a cambiar la diapositiva. Si quiero que le presten atención a estas notas distintivas respecto a lo que pude investigar del contrato de fideicomiso, y es que tiene un enfoque comercial de la figura. ¿Qué quiero decir con un enfoque comercial de la figura? Quiero decir que a pesar de que el contrato de fideicomiso, pues es un contrato, el fideicomiso como figura está regulado en la norma, tiene naturaleza jurídica, lo ha agarrado, por decirlo así, sobre todo en estos últimos, bueno, casi desde que se formó la figura, las instituciones bancarias, las instituciones financieras han adoptado esta figura un tanto comercial. Ustedes han escuchado, pues, de que, por ejemplo, los bancos, por ejemplo, ofrecen este tipo de figura y lo han hecho en tanto comercial, pero está amparada en la ley y es jurídico, no es tanto, vaya, de hecho hasta los bancos no usan y no se acostumbra mucho a utilizar las figuras, como decimos nosotros, el fideicomitente, o el fiduciario, el fideicomisario, sino que lo utilizan más como una relación de clientes, terceros y el banco. Las personas que no, pues, no son como nosotros, que pues estudiamos derecho y que conocemos pues bien la figura de la forma legal, como debe de ser. Entonces sí, he visto que le han dado un tanto enfoque comercial a la figura, como más de estandarizarlo para darle un enfoque más básico y que las personas lo utilicen de una manera más ya hasta como preestablecida, por decirlo así. Igual, es importante destacar que la finalidad a cumplir es una finalidad que recae básicamente sobre esa masa de bienes o sobre ese bien o sobre esos derechos, que es prácticamente que se administre de una forma eficiente, una administración, por llamarlo así, una protección de cierto modo a esa masa de bienes y claro, favorecer al mismo que hace el fideicomiso o a terceros, como les menciono, a los beneficiarios y fideicomisarios. Y que es un patrimonio autónomo, lo que les mencionaba antes. Esta masa de bienes, este conjunto de derechos que se dan en un fideicomiso, es completamente independiente de los intereses y de los bienes que tenga el fiduciario. Más adelante voy a explicar también, se lo voy a explicar de un solo, por ejemplo, en las instituciones, como generalmente son instituciones bancarias, son instituciones financieras, las que utilizan esta figura generalmente no solo tienen un fideicomiso, sino que tienen una gran cantidad de fideicomisos diferentes, las instituciones bancarias. Entonces también ellos no pueden venir y utilizar, por ejemplo, bienes o conjetar de alguna forma bienes dados en un fideicomiso con otros que tengan, con otro tipo de fideicomisos que tengan. Son completamente independientes, deben tomarse como tal y deben de prestar esa representación, esa administración como tal. No pueden mezclarse tampoco los bienes en el fideicomiso con los del fiduciario, tampoco puede utilizarlos a su libre antojo
más de lo que establece también en las cláusulas del contrato. Igual voy a hablar de esto más adelante. Y en esencia es lo que les digo, es autónomo y nunca se mezcla pues con los intereses con fines del fiduciario o con otros fideicomisos que pueda igual estar llevando a cabo el fiduciario. Esas son notas distintivas que tenemos que tener en cuenta. Este sigue siendo parte de las notas distintivas, solo que estas la quise tomar aparte porque quiero dar un poco de elasticidad de la figura como tal. Hablando de lo que es la elasticidad de la figura como tal, me refiero a que a pesar de que está dado el margen, a pesar de que es establecido lo que significa el fideicomiso como tal y la acción que se lleva a cabo, la finalidad, que es prácticamente la administración, sí puede variar un poco los intereses que tenga sobre ese fideicomiso el fideicomitente. ¿A qué me refiero? A que en sí lo que desea o lo que quiere el fideicomitente puede variar un poco. Por ejemplo, para esclarecerles un poco este tipo de figuras, les puse aquí un comentario que encontré de una doctrina mexicana que establece pues que este tipo de fideicomisos es como se asemeja prácticamente como una canasta, como lo que dice el escrito de la presentación, donde se va agregando y se van estableciendo y se va armando un poco las medidas de lo que sería el contrato y de lo que realmente busca el fideicomitente al realizar este fideicomiso, como el detrás que lo realiza. Entonces, sí hay un poco de elasticidad en la figura como tal respecto a las condiciones que se plasman, siempre, claro, adecuándose a la voluntad del fiduciario, al consentimiento del fiduciario. Igual, más adelante lo vamos a analizar a fondo, pero sí me gustaría que tengan claro esas notas distintivas. Las características de este contrato como tal, pues son casi las que tiene todo contrato que se mire en materia de comercio, como ustedes saben. Es bilateral. Bilateral, pues ustedes recuerdan que se refiere a que ambas partes tanto tienen obligaciones como derechos la una con el otro. Es consensual. Ustedes recuerdan que en la materia mercantil, hasta lo habíamos visto en presentaciones pasadas, los contratos en mercantil se perfeccionan con el consentimiento y este contrato no es la excepción. Como tal, se perfecciona con el consentimiento de las partes. Es oneroso, no puede existir contratos gratuitos o materia gratuita aquí y la figura de hecho no cabe en este contrato, no cabría. Pero igual no existen en materia mercantil, perdón, lo que es un contrato, por ejemplo, que sea de esencia gratuita. Aquí no vamos a ver eso. Y el tracto sucesivo, ustedes recuerdan que el tracto sucesivo también es que la obligación se cumple constantemente, es periódica, por llamarlo así, se cumple constantemente. Eso significa tracto sucesivo, para que lo recuerden un poco, de obligaciones 2, de que en este tipo de contratos hay una obligación que se está cumpliendo permanentemente. ¿Y cuál es esta en este caso? Ustedes, pues, hasta por deducción podrían decir que es de tracto sucesivo porque prácticamente el fiduciario está cumpliendo constantemente durante el periodo de tiempo requerido el cumplimiento de la administración de esa masa patrimonial, de esa masa de bienes y de derechos. Y pues es principal porque no depende de ningún otro contrato para subsistir. Es principal por sí solo, va. El contrato no necesita de otro, por decirlo así, no es accesorio, es principal. Entonces esas son las características. Los voy a dejar con mis compañeras que van a seguir con la presentación. Aquí termina mi primera intervención y voy a retomar después con las obligaciones y los derechos de la parte. Bueno, abogada, entonces, en cuanto a los elementos personales, el fideicomiso pues está compuesto por los tres. Son el fideicomitente, el fiduciario y el beneficiario o fideicomisario. Respecto al primero, pues el fideicomitente es la persona que designa ese bien al fiduciario, pues si esta pues se puede decir que es la persona titular de los derechos sobre ese bien y pues debe de tener la capacidad legal para administrar los mismos y así poder tener esa facultad de poder designárselos al fiduciario para cerrar ese contrato. De esa manera pues van a lograr que el mismo pueda someterlo a la administración de ese para que tenga el cumplimiento de una finalidad lícita. También está el fiduciario, que es la persona a quien se le hizo entrega de
el bien del que se habla. Esta pues tiene el deber de utilizar ese bien, darle la administración que el fideicomitente designe, y así pues estará obligado cuando termine el plazo del contrato a entregárselo al beneficiario. Señala algo importante la doctrina de que esta figura no puede ser, el fiduciario no puede ser el doble papel beneficiario y fiduciario al mismo tiempo, porque ya el mismo contrato designa de que son bienes que se le entregan a él va a tener que entregárselos al beneficiario o fideicomisario. Entonces, ya la doctrina prevé esto para que no vaya a haber una confusión entre ellos cuando se cierre el contrato. Después está el beneficiario fideicomisario, que es la persona a quien se le va a entregar tanto el bien como lo que se obtuvo con la administración de ese bien. Esto pues se le llama también un acreedor especial por la simple razón que es a quien se le va a transmitir la titularidad de ese bien. Entonces, una nota que cabe resaltar de esto es que esta persona, cuando termine el plazo del fideicomiso, tendrá todo el derecho para exigir de que tanto que se cumpla el fideicomiso, o sea, la administración y todo, y que además se le entregue el bien del cual se le designó la titularidad realizando ese plazo. Ya los elementos reales, pues estos consisten prácticamente en el objeto de este contrato, que puede ser cualquier cosa mueble o inmueble. También el fideicomiso, esto de tener como objeto ya derechos incorpóreos. O sea, lo que esto comenta es que sean de naturaleza meramente patrimonial y que tengan una valoración económica para que pueda ser objeto del mismo. Y esa es la única, tiene que ser una cosa dentro del comercio de los hombres, como el requisito que pide el fideicomiso para tener como objeto esa cosa. ¿Qué pasó, Jaime? Ok. Bien, siguiendo ahora, como les comentaba, ahora yo retomo con lo que son las obligaciones y los derechos, tanto vamos a hablar aquí en este caso del fideicomitente, del fiduciario y de los terceros, que en este caso serían el fideicomisario y el beneficiario o fideicomisario. Entonces empecemos con los derechos y obligaciones del fideicomitente. Señalar la finalidad del fideicomiso. ¿A qué se refiere con esto? Como les mencionaba, lo que habíamos visto, notas distintivas, tiene cierta elasticidad respecto a lo que buscamos o lo que pretendemos en este tipo de contrato, respecto al fideicomiso como tal. Entonces es necesario señalar puntualmente la finalidad de este fideicomiso, cuál va a ser el propósito al momento de realizar el contrato. Debemos de establecer, pues, la obligación tiene el fideicomitente de establecer qué es lo que busca realmente, cuál es la finalidad, cuál es el por qué está realizando este contrato. Establecer al fideicomisario o fideicomisarios. Necesita dejar establecido quiénes van a ser los beneficiados. Si va a ser él o si van a ser terceros. Debe establecer quiénes van a ser los beneficiados, porque no puede dejar esa parte al libre arbitrio, por ejemplo, de él mismo después, o ya sea que aparezcan personas interesadas, personas que logren enterarse de que existe el fideicomiso y de que pues no estableció él quiénes son los beneficiarios y lo deja así libre. No puede pasar eso. Debe establecer quiénes van a ser los beneficiarios desde un principio. Se reserva ciertos derechos sobre la materia del fideicomiso. ¿A qué se refiere esto? Que recordemos que al hablar de materia del fideicomiso hablamos de derechos, hablamos de cierto tipo de derechos y de bienes y de una masa de bienes. Entonces él siempre queda reservado cierto tipo de derechos sobre esos bienes, sobre esa materia, respecto a lo que puede hacer el fiduciario con la administración y con la protección prácticamente y representación que haga de esta masa patrimonial, de esta masa de derechos. También está exigirle la obligación de rendir cuentas. ¿Por qué tiene que rendir cuentas en este caso el fiduciario? ¿Por qué él está obligado y por qué el fideicomitente tiene el derecho de renta? Porque estamos hablando de que él administra esa masa de bienes.
él de cierta manera representa esa masa de bienes, la administra y la protege para prepararla para los terceros. Entonces, es necesario que se le rinda cuentas de cómo ha administrado para poder observar también si lo ha hecho de la forma eficiente, de una forma adecuada, si los ha protegido de una forma coherente a esa masa patrimonial, y no puede quedar entonces, no puede desistir, por ejemplo, de este derecho el fideicomitente, y no puede renunciar a esa obligación tampoco el fiduciario de rendir cuentas sobre el fideicomiso como tal. De ser necesario, o sea, de llegar a exigir la contraparte, no me quiero meter mucho en causa de terminación del contrato, porque eso le toca a mi compañero, pero sí quiero dejar claro por ejemplo, de que si no fue una administración adecuada, no fue una correcta protección la que utilizó el fiduciario respecto a esta masa de bienes, pues se puede exigir la rescisión del contrato. Puede exigirse la resolución también, pero es muy extraño pedir la resolución porque generalmente hablando de bienes y de masas patrimoniales es casi seguro que hay daños y perjuicios, y va a haber perjuicios, va a haber daños causados sobre la infracción que llegue a realizar el fiduciario. Entonces, más que todo sería la rescisión del contrato como tal, porque pediríamos daños y perjuicios por causas que serían pues exigibles al fiduciario. También debe transmitirle al fiduciario los bienes y derechos. Debe transmitirle al fiduciario los bienes y derechos. ¿A qué me refiero con esto? Que el fideicomitente como tal no puede establecer un contrato de fideicomiso y no le transmite al fiduciario los bienes o los derechos. No puede el fideicomitente quedarse con esos bienes, disponerlos a su antojo y quedando prácticamente el fiduciario con la obligación pues de administrarlos y de mantenerlos. Entonces no existe. Debe de transmitirle a él esa masa patrimonial para que pueda administrarla correctamente y coherentemente, porque si no estaríamos perjudicando de forma directa al fiduciario, porque el fiduciario no conoce, no sabe cómo, en qué estado están los bienes, cómo los está administrando el fideicomitente, que a pesar de que son suyos, el fiduciario pues quedaría obligado a retenerlos, a administrarlos de forma coherente. Entonces debe de transmitirle a él los bienes o la materia de la que estamos hablando con el fideicomiso. Igual cumplir las obligaciones recíprocas que nacen de las mismas cláusulas que ellos establecen en el contrato, y pues cubrir los gastos originados de la firma, aceptación y administración del fideicomiso. Esto en caso de que esta última, diría yo, obligación hasta cierto punto del fideicomitente estuve revisando y estuve investigando y encontré un poco en una doctrina a lo que se refiere en este último numeral, es que hay casos donde excede, por ejemplo, no se le puede establecer la responsabilidad del fiduciario, hablando en cuestiones de, por ejemplo, un caso fortuito, una fuerza mayor que va más allá de las posibilidades de poder impedirlo del fiduciario. Entonces, en este caso, él sí pues no respondería porque al final del día son sus propios bienes, pero él cubriría los gastos de, por ejemplo, el mantenimiento debido que se le debe hacer por un caso fortuito, fuerza mayor, porque no respondería en ese caso el fiduciario, porque se le va de las manos, como les digo, sobresale, y pues en ciertos casos la administración del fiduciario, porque recordemos que es un contrato oneroso y debe tener su remuneración, su retribución el fiduciario por la actividad que no realiza, por la administración coherente, concreta y eficaz que realiza sobre nuestra masa patrimonial. Ahora con las obligaciones y derechos del fiduciario, son un poco similares los derechos del fideicomitente, de hecho son prácticamente los derechos de uno, serían las obligaciones de otro en este caso, y pues pero si también tienes unos derechos apartes, que igual serían los mismos del fideicomitente, porque como les digo, los derechos de uno son las obligaciones del otro, y así recíprocamente. Así funcionan los contratos bilaterales. Entonces, en este caso, la primera sería el consentimiento. Para constituirse como una entidad fiduciaria, él debe de dar el consentimiento. No puede venir el fideicomitente y hacerle el traspaso, por ejemplo, la masa patrimonial, transmitirle la masa patrimonial que pretende dar en fideicomiso, si no le ha dado el consentimiento el fiduciario, o si no se ha establecido como una entidad fiduciaria como tal, que realiza ese tipo de actuaciones, porque
no quedaría obligado del fiduciario, sino del consentimiento. Recordemos que la perfección de este tipo de contratos será con el consentimiento de las partes. Si no está de acuerdo el fiduciario, no se realizará el contrato y por ende no se le podría llegar a exigir llegar a exigir el cumplimiento de la misma si nunca establece su consentimiento para realizar las actuaciones. Respecto a realizar todas las estipulaciones correspondientes al contrato, pues igual cumplir con las cláusulas que ambos establecieron al momento de establecer el contrato y pues cumplir con las obligaciones y derechos que tienen ambos. Tiene la facultad de actuar en los juicios relativos al fideicomiso. ¿Qué me refiero con esto? Me refiero a que, por ejemplo, si esa masa patrimonial, porque se da en los casos de que esa masa patrimonial llegue a entrar o llegue a tener ciertos conflictos, o verse implicada en ciertos conflictos generados posteriormente a lo que es el fideicomiso, entonces el fiduciario como representante de esa masa patrimonial, recordemos también en las notas distintivas que dicha masa patrimonial es autónoma como tal de los intereses de los intereses y bienes del fiduciario, sí debe de hacer la correspondiente representación de esa masa patrimonial, de protegerla, porque esa es una de las finalidades que son absolutas de este tipo de contratos del fideicomiso. Negarse a actuar, sí, debemos de entender también que hay limitaciones, esto está claro en todos los contratos de limitación. Aquí una de las limitaciones a el tipo de finalidad que busque el fideicomitente es que esté dentro de la norma, que sea algo legal lo que busque y que no haga que el fiduciario realice actividades o lo lleve a realizar actividades ilícitas o que meta en un tipo de perjuicio a lo que es la masa patrimonial. Entonces, en este caso, no debe, tienen todo su derecho en no realizar ninguna actividad que esté fuera del marco legal respecto al fideicomiso del cual se hace cargo él. Cumplir con los fines del fideicomiso, apegándose a los términos de este, como les decía, lo que establecieron en las cláusulas, realizar la contabilidad por separado de cada fideicomiso. Esto es lo que comentaba, de que a veces las entidades, la entidad fiduciaria, pues tiene una gran cantidad de fideicomisos, o se hace cargo o gestiona una gran cantidad de fideicomisos. Entonces debe de realizar la contabilidad, la administración de cada una de ellas por separado. No las puede mezclar, no las puede mezclar unas con otras. Debe también conservar y mantener bienes que integran el patrimonio. Eso está claro, ¿verdad? Lo de conservar y mantener pues los bienes que integran el patrimonio. O sea, al final eso es una de las finalidades absolutas del contrato, administrarlo de forma eficiente. Igual, rendir cuentas con los correspondientes. Si ustedes recuerdan, este era un derecho que tenía el fideicomitente de exigir las cuentas, pero igual esta es una obligación que tiene el fiduciario de dar esas cuentas, de aclarar lo que no está claro respecto a cómo ha manejado el fideicomiso. Y guardar el secreto fiduciario. ¿A qué me refiero con guardar el secreto fiduciario? Si el fideicomitente así lo establece, no debe de, no solo lo miren como de no divulgar que él tiene un fideicomiso a favor de un fideicomisario y entregado por tal fideicomitente. No, guardar el secreto implica también de todo lo que está dentro de este fideicomiso, de llevar las cuentas de una manera discreta, a cierto modo, de que personas externas, no se den cuenta en sí del fideicomiso como tal, no se den cuenta de que el fideicomitente le está dando beneficios a los terceros, que en este caso serían los fideicomisarios, a través de esta forma del fideicomiso. Entonces sí debe guardar esa cierta discrecionalidad, debe guardar ese secreto en el caso de que sí lo establezca el fideicomitente, e igual, si no lo establece, pues él no puede, no está potestado para andar divulgando el fideicomiso. Entonces, esas son las obligaciones por parte del fiduciario, las obligaciones y derechos por parte del fiduciario. Y les voy a hablar ya para concluir con este contrato, bueno, mi parte, les voy a hablar acerca de las obligaciones y derechos que tendría pues el fideicomisario, por llamarlo así, que la verdad, estamos hablando más de cuestiones de derechos que tendría, que este es el tercero, ustedes recuerdan, el tercero beneficiado, que son prácticamente los derechos que tendría, porque obligaciones se podría tomar desde un punto de vista de obligación, tal vez el de que también está obligado, pues al igual que el fideicomitente, a exigir pues, las cuentas, pero sería más un derecho. O también obtiene los derechos derivados de la naturaleza, o sea, él es el beneficiario, donde él van a terminar los bienes, él va a ser el beneficiario de los derechos al final.
él es el que recibe ese beneficio del fideicomisario y pues, como les digo, puede exigir los cumplimientos de los fines establecidos en las cláusulas del fideicomitente cuando pues ya se revele lo del fideicomiso. Esas son las obligaciones y derechos que tienen, en este caso, pues los que son los directos del contrato y pues los terceros que se pueden llegar a ver involucrados dentro del mismo. Ahora seguimos con mi compañero Sebastián Yar, que les voy a explicar sobre el resto del contrato. No, compañeros abogadas, yo les voy a hablar de las causas determinantes, de lo que es el... para el cual fue No se escucha. implícito. Espérenme. ¿Ahora me escucha, abogada? Ni siquiera. ¿Me escucha, abogada? Ahora sí, ojalá no se corte. Ah, ok, gracias. Bueno, entonces empezamos con una de las causas de contrato. Se cumple el fin para el que fue al momento que ha extinguido y su contraparte, si el fiduciario cumplir el fin de se hizo el contrato, pues este está a que termine el contrato. Si la condición se cumple, también se extingue. ¿Qué quiero decir con condición resolutoria? O sea, al momento que la condición en el contrato se cumple, sea la condición resolutoria, pues esta también da a que el contrato se termine. Si el fideicomitente y el fideicomisario, o sea, el fideicomitente y el beneficiario, se ponen de acuerdo entre sí en darle finalidad al contrato, a darle finalidad al fideicomiso, pues esta también es otra para que el contrato termine, ya que el contrato hay un que se está al momento de que el plazo que se indicó en el contrato venza, asimismo causa que este contrato, el contrato de fideicomiso, también termine. Y ahora pasa que es el contrato de leasing, el segundo contrato, y yo le voy a estar presentando las obligaciones, al igual que los derechos, y al igual que también las causas de determinación de respectivo contrato. Ahorita vamos, creo que con mi compañero Jaime, voy a hablar de los antecedentes de lo que es el contrato de... Nos vamos a quedar hasta ahí para no dejar el leasing a medio palo. Así que vamos a continuar mañana con el leasing. ¿A quién le tocaría mañana? Ah, perdón, si mañana es viernes. Entonces, continuamos hasta el lunes con esto, muchachos. Está bien, abogada, gracias. Nos vemos ahorita en el Abogada, administrativo. gracias. Perfecto, Eso, abogada. Nos vemos Nos ahorita. vemos, bye.